Seguimos con Tony Karam. Desde su temprano encuentro con la cultura y espiritualidad tibetana, lo hacen ser el único miembro latinoamericano de la red de maestros budistas occidentales bajo el auspicio de su santidad el Dalai Lama del Tíbet. Presidente y fundador de la Casa del Tíbet en México, ha sido profesor e investigador del Colegio de México, de la Facultad de Filosofía de la UNAM y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Conferencista nacional e internacional. Con distintas licenciaturas, es un conocedor perfecto del tema. Autor de numerosas publicaciones y documentales en torno al Tíbet y al budismo. Presidente del comité organizador de la primera y segunda visita de su santidad el Dalai Lama a México. Con ustedes, Tony Karam, por favor. Buenas tardes a todos. En primera instancia me gustaría agradecer a Isha por esta extraordinaria iniciativa, como también al doctor Muri. Me parece que actividades y propuestas de esta naturaleza, sin importar de dónde advengan, sin importar la infraestructura con la que cuentan, son de enorme valor y son de enorme importancia para el mundo y particularmente para el México en el que ahora nosotros vivimos, tan complejo, tan lleno de oportunidades, pero también tan convulsionado. Y bueno, al doctor Moody quiero felicitarle simultáneamente y decirle que compartimos mucho en común, y una de las cosas más importantes que nos une es una pasión por la maravillosa cultura de sabiduría de la India, ¿no? Que siento es una de las civilizaciones que ha aportado pues tesoros de entendimiento más importantes a la humanidad en general, y con la que curiosamente nosotros tenemos a nivel de nuestro entorno latinoamericano un vínculo ancestral, puesto que a menudo afirmo y subrayo que el México mesoamericano, que el México precolombino tiene más de indio que de occidental, ¿no? Entonces siento que este es un vínculo, es una manera importante de recuperar nuestro corazón, porque creo que lo que nuestro país ha perdido es su corazón, ¿sí? Y esta es la gran empresa que tenemos en mente, la de poderlo recuperar. Y bueno, creo que mi estancia esta tarde aquí es consecuencia de algún tipo de error. No sé honestamente por qué me han invitado. Estar pues rodeado de personas tan excepcionales y extraordinarias como la señora Rigoberta, a la que admiro enormemente desde hace muchos años, y es una cercana amiga de mi jefe, que es el Dalai Lama, ¿no? Que le llama también su colega. Bueno, es un privilegio estar aquí y bueno, espero que disculpen el error, pero si bien yo no tengo ninguna cualidad personal, he tenido la enorme fortuna de interactuar con personas muy excepcionales en mi vida, y entre ellas, pues el que es mi maestro, que es mi amigo y que es mi jefe, que es el Dalai Lama. Bien, como comentaban en la presentación, yo dirijo a la Casa del Tíbet de México, que es la primera representación cultural oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica. Este es un año importante para nosotros, cumplimos 25 años de vida, y nuestra institución se ha encargado de una variedad de diferentes empresas a lo largo de su haber, entre ellas empresas orientadas al trabajo filantrópico. Hemos apoyado muchas diferentes iniciativas educativas, de desarrollo sustentable, ecológico y de derechos humanos, tanto en México como en la comunidad tibetana en el exilio y en diferentes partes del mundo en general. Evidentemente estamos comprometidos con la promoción y el rescate de la alta cultura espiritual del Tíbet, que como saben hoy está amenazada por un proceso genuino de genocidio étnico y cultural por parte de la República Popular China. Y aquí y siempre en todas mis intervenciones no puedo resistirlo, es más fuerte que yo, así que en esta ocasión tampoco lo haré. Sé que a menudo hablamos con enorme admiración de China, pero no olviden que China ha logrado lo que ha logrado en consecuencia de la devastación de su medio ambiente, en consecuencia de convertirse en la nación más importante en el mundo violadora de los derechos humanos, y una nación que hoy en día ha devastado a sus minorías, entre ellas a el Tíbet, una de las culturas más extraordinarias de la humanidad, ¿no? A menudo pienso que nosotros exaltamos a China como exaltábamos a Alemania nazi en 1936, y no sabemos lo que ampara al mundo el que la nueva superpotencia
del mundo sea una fascista, ¿sí? Pero bueno, no quiero hablar de esto porque me van a correr prematuramente. Sea lo que fuere, nosotros nos dedicamos como una de las empresas más importantes de la Casa del Tíbet a una iniciativa que es acorde a lo que representa el espíritu de la civilización espiritual clásica budista de India y de Tíbet, que es la promoción del altruismo y de la falta o ausencia de violencia entre los individuos y entre los seres humanos en general. Y teniendo precisamente esto en cuenta, sentimos que el gran reto con el que nosotros hoy nos confrontamos en el mundo es un reto formativo. Y es en ese contexto que hemos diseñado una iniciativa que llamamos Atentamente, que tiene precisamente por objetivo el aportar herramientas e iniciativas concretas para la transformación formativa de México en general. Y bueno, en este contexto creo que es muy importante iniciar mi charla con una observación que han escuchado recurrentemente a lo largo de la mañana, de hecho de todos nuestros distintos ilustres ponentes, el que todos nosotros compartimos y contamos con un vínculo común. Y este es uno que en nuestro proceso de desarrollo no debemos jamás de olvidar. Y ese vínculo en común es el hecho de que todos por igual deseamos ser felices y todos por igual deseamos dejar de sufrir, esto es, trascender a la medida de nuestras posibilidades los conflictos y dificultades recurrentes a los que nos vemos expuestos en el mundo y en la vida en general. Precisamente porque buscamos el bienestar y la trascendencia del dolor, una de las preguntas más importantes, estructurales o tonales que debemos de repetidamente establecer y hacer en nuestras vidas es precisamente cuál es la naturaleza de aquello que aspiramos a actualizar. Esto es, cuál es la naturaleza del bienestar y la felicidad, cuáles son las causas que la producen o, para el caso, cuáles son las causas que la degradan, cuáles son las causas del dolor y el sufrimiento y cómo es que éste aparece y se manifiesta en el contexto de nuestras vidas, tanto de forma personal como a manera colectiva en general. La inhabilidad para responder estas preguntas es de enorme gravedad para el individuo. Shantideva, un gran erudito y adepto indio del siglo VIII, decía: pobres seres humanos, quienes buscan ser felices, mientras al desconocer las causas del bienestar, tratan a estas como si fueran un enemigo. Pobres seres humanos desean dejar de sufrir cuando abrazan a las causas del dolor como si fueran un cercano amigo, ¿sí? Esto es algo que a nosotros nos acontece recurrentemente. Deseamos ser felices, pero fortalecemos las causas del dolor y el sufrimiento. Deseamos dejar de sufrir y, sin embargo, abrazamos las causas que propician esos conflictos y dificultades de formas recurrentes. Y no lo hacemos porque somos intrínsecamente malos, no lo hacemos porque somos intrínsecamente deficitarios o pecaminosos, lo hacemos porque sufrimos de un problema temporal, y ese problema temporal es la confusión. En otras palabras, hay en todos y cada uno de nosotros un pequeño elemento de pendejez, ¿sí? Sin embargo, este pequeño elemento de confusión, si perdonan mi francés, es uno que nosotros, en efecto, podemos superar. ¿Y por qué es que lo podemos superar? Y esto es lo que da sustento a la presentación y el trabajo que quiero compartirles esta mañana, porque si nuestras aflicciones mentales y emocionales fueran intrínsecas a la naturaleza de nuestra mente y conciencia, podríamos con claridad observar como efecto natural las siguientes manifestaciones. Tomemos una aflicción mental y emocional determinada, como ejemplo el enojo o la ira, la agresión. Si el enojo, la ira o la agresión fueran intrínsecas a la naturaleza de la conciencia no siendo otra cosa que una sucesión de instantes, de momentos de cognición, ¿verdad? Cada instante o momento de cognición en el individuo emergería en vínculo y en concordancia precisamente con esa aflicción mental y emocional como es el enojo. Esto se traduciría en una colección de observaciones que nosotros podríamos validar empíricamente. Esto es, existirían personas perennemente enojadas. Y si bien es cierto que ustedes conocen a personas que se enojan recurrentemente, nadie entre nosotros conoce a una persona que viva entera, total, completa y permanentemente enojada. Para empezar, todos transitamos, por ejemplo, por el sueño día a día y sabemos que cuando lo hacemos dotados de un estado mental relativamente tranquilo y uno en donde no agredimos a otros, ¿verdad?
Así entonces, nadie está perennemente enojado. Simultáneamente, si el enojo fuera intrínseco a la naturaleza de la mente, entonces se manifestaría siempre en el individuo, en toda condición cognitiva, sin importar variantes, lo haría siempre dotada de la misma intensidad. Esto tampoco corresponde claramente a nuestra propia experiencia vital. Cuando nosotros transitamos por un momento aflictivo como es el del enojo, este se manifiesta dotado de diferentes niveles de intensidad y lo hace simultáneamente en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias. Si el enojo, y para el caso cualquier aflicción mental y emocional, fuera intrínseco a la naturaleza de la mente, aparecería en la conciencia y su continuidad independiente a aquello a lo que se viera expuesta, esto es, independiente a causas, condiciones y circunstancias. Todos sabemos esto es falso, puesto que aún un niño, cuando está inmerso y está arrobado por un momento de ira, se le ofrece un chocolate o se le expone un dulce y automáticamente su estado mental y emocional cambia. Así entonces el enojo es tan solo una aflicción que aparece en la continuidad de la conciencia de forma temporal y es relativo, no es permanente ni intrínseco a la naturaleza de la mente, lo cual nos ofrece tres fundamentales y extraordinarias posibilidades. El enojo, como un ejemplo o muestra de cualquiera de nuestras aflicciones mentales y emocionales, puede disminuir en intensidad en la continuidad de la conciencia y vida del individuo. El enojo, sujeto a la aplicación de los métodos adecuados, puede inhibirse temporalmente. Y lo más importante, y esta es la rica herencia de la civilización espiritual de India y Tíbet, el enojo, y para el caso cualquier aflicción mental y emocional, puede suspenderse del todo de la continuidad de la conciencia, porque la naturaleza esencial de la mente es la de la lucidez, es la de la claridad y es al mismo tiempo la de la bondad amorosa y la compasión. Y el reto que tenemos a nivel no solo de sociedad, sino de humanidad, es precisamente encontrar los medios eficaces para que estas nebulosidades, que tan solo bloquean temporalmente a los rayos del sol de la naturaleza de nuestra conciencia y de nuestro ser, puedan erradicarse y como mínimo puedan disminuirse en intensidad. Nosotros somos unos absolutos convencidos de que esto es posible y no solamente lo abrazamos desde una perspectiva ideológica, sino hemos dedicado nuestra vida a esta empresa, la de transformar formativamente a nuestro entorno. Ahora, para hacer esto, partimos de la necesidad de redimensionar lo que entendemos por educación. Porque, para empezar, me gustaría establecer una distinción que contemplo o pienso fundamental. La distinción entre lo que llamamos alfabetismo y competencia. Alfabetismo quiere decir que nosotros conocemos muchas cosas, ¿verdad? Que las podemos inclusive entender desde una óptica conceptual e intelectual, pero encontramos muy difícil ponerlas en práctica, ¿sí? No tenemos competencia en ello. La educación a la que nosotros hemos sido expuestos en nuestro entorno nacional y occidental en general, en buena medida es una educación de alfabetismo, ¿sí? Pero no es una educación de competencia. Eso quiere decir que nuestro sistema educativo nos llena de ideas, nos satura de conceptos, nos da en efecto herramientas y estrategias para lidiar con los problemas ordinarios de la vida, pero no nos da herramientas para transformarnos como individuos y para actualizar lo que es el motor de la actividad vital de los seres humanos y el objetivo ulterior de la educación, que es precisamente la búsqueda de la felicidad. Así entonces comencemos por establecer una distinción entre dos diferentes tipos de felicidad y bienestar fundamentales en términos de su clarificación para la conformación de un auténtico proceso formativo y transformador. Lo que podríamos denominar nosotros el bienestar y la felicidad hedónica y el bienestar y la felicidad genuina y duradera. A menudo estos son dos elementos que a nivel social y educativo confundimos con mucha facilidad. Esto es, estamos expuestos al bienestar hedónico y no conocemos cuál es la naturaleza o las causas del bienestar genuino. Peor aún, nosotros demandamos del bienestar hedónico bienestar genuino, lo cual es inviable, no puede actualizarse. Bien, ¿qué es el bienestar hedónico?
el bienestar que en esencia nosotros derivamos del contacto que establecen nuestros campos sensoriales con sus respectivos objetos. Por ejemplo, el contacto de la conciencia visual con los colores y las formas, el contacto de la conciencia olfativa con los olores y las fragancias, el contacto de la conciencia auditiva con los ruidos o los sonidos, o el contacto de la conciencia mental con las ideas, con las concepciones estéticas y así subsecuentemente. Cuando nosotros, por ejemplo, interactuamos con un chocolate, ¿verdad?, lo degustamos, lo olfateamos, lo experimentamos, tenemos la sensación de que el chocolate nos aporta algo de forma intrínseca y sustancial. Esto es, generamos la convicción de que el placer que derivamos del contacto con ese estímulo viene del chocolate, ¿no es cierto? El chocolate es sabroso, el chocolate es satisfactorio. Pero lo hacemos inconscientes en torno al hecho de que el chocolate en realidad no cuenta con esa naturaleza, puesto que si el chocolate tuviera esa sustancia, esa identidad intrínseca, podríamos observar tres cosas. A mayor dosis o cantidad de chocolates, en nosotros se incrementaría el placer que derivamos del contacto con ellos. Independiente a quién nosotros le diéramos un chocolate, tendría que también experimentar el mismo efecto al degustarlo. Y el chocolate produciría el mismo efecto independiente a causas, condiciones y circunstancias. Por ejemplo, tener o no tener hambre, ¿verdad? Cuando se tiene hambre, el chocolate se degusta de una manera. Cuando no se tiene hambre, el chocolate se degusta de otra manera. Cuando uno está socializado al gusto del chocolate, el chocolate aparece de una forma, y cuando uno no está socializado a ese gusto del chocolate, el chocolate aparece de otra manera, de otra forma. El chocolate no existe como nosotros aparece, no es una fuente genuina, autónoma y verdadera de placer. Sin embargo, nos vinculamos con él en correspondencia o en consecuencia de la confusión y la ignorancia, demandando de ese tipo de placer. ¿Qué tipo de placer es el que el chocolate nos puede brindar? Bueno, el chocolate nos puede brindar placer temporal, y el tipo de placer que el chocolate nos brinda es relativo a nuestro condicionamiento, es relativo al hecho de que tengamos hambre, es relativo a una enorme variedad de condiciones y circunstancias. Y evidentemente no hay nada de malo en el hecho de que derivemos placer temporal y relativo del placer. El problema radica cuando nosotros depositamos y demandamos del chocolate lo que no nos puede dar, lo que no nos puede aportar, simplemente porque no corresponde a su naturaleza. Cuando demandamos del chocolate bienestar y felicidad genuina y duradera, ¿sí? Entonces, nosotros a nivel social estamos educados a la demanda y a la interacción con el placer hedónico. E insisto, el placer hedónico no es malo, mientras del mismo no demandemos bienestar genuino y duradero. ¿Qué nos puede aportar bienestar genuino y duradero? Este no es uno que nosotros extraemos de lo que tomamos del mundo y del contacto de nuestras bases sensoriales con sus respectivos objetos, sino es un tipo de bienestar y placer que en efecto depende de lo que traemos al mundo, no de lo que tomamos de este. Ese bienestar genuino y duradero depende del equilibrio entre la mente y el corazón, y en especial del cultivo de un entendimiento correcto de la naturaleza de la realidad, esto es, de la manera en que las cosas son. Desde la perspectiva de las grandes culturas de sabiduría del Asia, particularmente la cultura budista, se afirma lo siguiente: nosotros individual y colectivamente nos vemos expuestos a la recurrencia del dolor y el sufrimiento en consecuencia de la ignorancia. Pero ¿qué quiere decirse por ignorancia? No el hecho de que nosotros desconozcamos el nombre de las capitales de la República Mexicana. Por ignorancia queremos decir una crónica inhabilidad por parte del individuo o del perceptor para comprender y decodificar con objetividad la naturaleza de la realidad. ¿Y qué es lo que entendemos por dicha estructura y naturaleza de la realidad? Lo siguiente: el descubrir y hacerse consciente, no solo desde una perspectiva intelectual, sino experimental, que una cualidad y característica de todo lo que existe, externo e interno, es la impermanencia, la mutación, el cambio y la transitoriedad. Mientras nosotros demandemos permanencia de aquello que es impermanente, en nosotros naturalmente se generará una especie de tensión cognitiva que nos lance naturalmente al dolor y al sufrimiento. Mientras nosotros demandemos existencia unitaria de aquello que tan solo existe de forma compuesta, nos veremos también expuestos a conflictos y dificultades recurrentes. Mientras nosotros demandemos identidad intrínseca de aquello que tan solo tiene una identidad relativa y temporal, generaremos bases para el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, la identidad con la que cuento esta mañana es una muy particular y exaltada, ¿no?
me han invitado a este foro, tengo este punto desde el que puedo hablarles, parecería como si tuviera algún tipo de autoridad. Pero si ustedes les preguntan a las personas que tomaron mi automóvil en el estacionamiento hace algunos minutos si reconocen esa autoridad en mi persona, les aseguro que ellos les dirían que de ninguna manera, ¿no? No saben que vengo a este foro, no saben quién soy y no saben el increíblemente importante mensaje que tengo que compartirles, ¿sí? Por lo tanto, puedo en efecto afirmarles que mi identidad como conferencista o como director de la Casa del Tíbet es absolutamente relativa y es absolutamente temporal. Y si lo dudan aún más, tan solo tendrían que preguntarle a mi mujer, al yo hoy levantarme muy tempranamente para llegar a este foro, si ella entiende pues, el mérito que tiene el despertarla y venir acá, ¿verdad? Pues evidentemente mi identidad es relativa, mi identidad es temporal, pero me aferro a una identidad que creo concreta y absoluta, ¿verdad? Y tengo siempre el peligro de abandonar este lugar con la total convicción de que soy alguien importante y de que en efecto tengo un mensaje de trascendencia. Y cuando alguien no lo confirma, sufro y genero violencia para con estos. Nada tiene identidad intrínseca, pero a todo le proyectamos esta identidad. Y eso es una fuente constante y recurrente de dolor y sufrimiento. Finalmente, ignoramos cuáles son las causas genuinas del bienestar y al mismo tiempo ignoramos cuáles son las causas del dolor. Y así demandamos bienestar y felicidad genuina de lo que no la produce, como un chocolate. Y responsabilizamos de nuestros conflictos y dificultades recurrentes a lo que es tan solo una causa cooperativa de los mismos, pero no su causa sustancial, como es mi suegra, ¿sí? Puede ser que mi suegra coopere en mis dificultades y problemas, pero no es la causa sustancial. La causa sustancial es una mente que aprende de una forma distorsionada la naturaleza de la realidad. Y mientras nosotros no integremos estas variables en el propio proceso formativo del ser humano, nuestra educación será una educación de alfabetismo, pero no va a ser una educación de competencia, ¿sí? Precisamente es por ello que nosotros hemos planteado una nueva iniciativa de educación, ¿no? Bien, partimos del hecho, como ya se ha explorado y analizado con detenimiento, no quiero pausar aquí demasiado tiempo, que naturalmente nos vemos confrontados a muchos problemas en el proceso educativo, tales como naturalmente el bajo rendimiento y el aprovechamiento del estudiante, ¿verdad? Y una de las variables que nos tendríamos que preguntar es cuál es una de las razones por las que este bajo rendimiento está presente en el estudiante. Hay muchas que tienen que ver con elementos como por ejemplo la dieta, que tiene que ver también con las instalaciones, que tienen que ver con una variedad de elementos que hemos escuchado ahora. Pero hay uno del que no he ido a hablar y que pensamos nosotros es fundamental. Una de las razones por que el estudiante tiene bajo rendimiento es porque no ha sido educado al cultivo de la atención. William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, decía que una educación por excelencia tendría que ser aquella que entrena al educando al cultivo de la atención, porque sin atención no hay educación, no hay receptividad y no se manifiesta el tránsito entre el alfabetismo y la competencia. Me parece no solamente triste, sino en buena medida escandalizante el que nuestra educación contemporánea no cuente con un ingrediente fundamental para con el cultivo de la atención. Y bueno, hay muchas herramientas para desarrollar la atención, pero estas herramientas son no de naturaleza química. La atención no se cultiva dándole retanil a los niños, sino la atención se cultiva a través del entrenamiento mental. Y hay herramientas milenarias, no solamente en las culturas del Asia, como India, China o Tibet, sino hay herramientas que están presentes en muchas culturas de los primeros fundadores de muchas de las grandes civilizaciones del mundo para el desarrollo de la atención que podemos integrar al modelo educativo, ¿sí? También, naturalmente, se sufre de un alto nivel de deserción, de una falta de inclusión, de altos niveles de estrés, de violencia interpersonal de los que hemos ya hablado durante esta mañana. Como decía, la mayoría de los problemas no tienen una causa única.
Son resultado de un proceso en el que intervienen diversos factores, diversas variables, entre los que encontramos, decía, precisamente la falta de atención, la falta de desarrollo moral, etc. Albert Einstein decía que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Por lo tanto, es importante para el rediseño de un modelo educativo que transforme a nuestra sociedad partir de nuevos paradigmas. Y este paradigma, uno que siento es fundamental, es reconocer que nosotros como seres humanos somos fundamentalmente buenos, ¿sí? Y por buenos no quiero decir que somos buenos chicos, sino buenos quiero decir que la naturaleza fundamental de nuestra conciencia está libre de las aflicciones mentales y emocionales que temporalmente la obnubilan y la obstruyen, que podemos disminuir la intensidad de las mismas, que podemos suspender temporalmente la manera en que nos afectan y, más importante aún, podemos erradicarlas del todo de la naturaleza de nuestra mente. Nosotros proponemos en nuestro proceso formativo, en nuestro modelo educativo que estamos implementando en diferentes entornos, el mismo debe de basarse en el cultivo de lo que llamamos 4 competencias o 4 equilibrios. El equilibrio de la atención, el equilibrio de la afectividad, el equilibrio de la cognición y el equilibrio motivacional. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Si sé que tengo muy poquito tiempo, así que quisiera tan solo compartirles algunas ideas fundamentales. Primero, tenemos que educar a los niños, a los adolescentes y, sí, a los adultos en la atención. Porque este es un problema del cual todos sufrimos, no solamente los niños que inician su proceso formativo. Somos presa de la hiperactividad de la atención, lo que Santa Teresa de Ávila llama la loca de la casa, ¿verdad? Y que se manifiesta, por ejemplo, cuando ustedes leen un texto cualquiera y a la mitad del mismo no tienen idea lo que han leído porque su mente está en Timbuktu, ¿verdad? Uno de mis maestros tibetanos decía que mi energía estaba del todo presente en el Tíbet. Y por años pensé que esto era un cumplido, ¿no? Cuando lo que quería decir que está en la antípode de donde me encuentro, en la antípode del mundo, ¿sí? No estamos nunca donde debemos estar, porque nuestra mente siempre está en otro lado, como por ejemplo, siempre está en el mañana que todavía no acontece, está prendida al pasado que ha dejado de ser, está totalmente controlada por nuestras expectativas y deseos, y no estamos en el único entorno en donde las cosas son, que es el presente. Ahora, no piensen que estar en el presente es algo fácil de ejecutar. No es suficiente decir voy a estar presente. Eso se lo dejo a Walter Mercado, ¿verdad? Para realmente poder estar presente se requiere naturalmente de un proceso formativo, un entrenamiento, el cultivo de la atención. Y el cultivo de la atención se ejecuta a través del entrenamiento contemplativo. Y nosotros hemos demonizado en nuestra cultura la práctica contemplativa porque la asociamos con alguna u otra tradición espiritual que además no tiene un vínculo cultural con las que no son propias a nivel cultural como es el cristianismo. Sin embargo, esto es un error estructural porque la práctica contemplativa trasciende ideologías. Es un software, es una herramienta que es propia de los seres humanos y que podemos emplear para refinar este biohardware que nosotros tenemos, que es la conciencia y el cerebro. Sufrimos también del déficit de atención, el hundimiento mental, el sopor, el letargo y el sueño. De nueva vez, lees un texto y a la mitad del mismo te quedaste dormido. O simplemente sufrimos de una especie de desequilibrio o disfuncionalidad en la atención, esto es, nuestra habilidad de mantener atenta presencia en el objeto de interés cuando nos es destructivo o no nos es edificante. No puedes acordarte de lo que hiciste ayer, pero puedes resguardar un rencor por 25 años unipuntualmente. Eso quiere decir, es esperanzador, tienes capacidad de atención, ¿no? Simplemente la has depositado en un entorno, en un lugar inadecuado o incorrecto. Entonces, en el entorno educativo es fundamental el cultivo de la atención y para ello debemos integrar y de introducir una variedad de distintas herramientas contemplativas que tienen por objetivo nada extraño ni esotérico, sino la manera en que este entrenamiento era definido por el gran William James en su contacto con el mundo budista, cuando decía el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. El poder asir a la mente al objeto de interés de forma sostenida y sin distracción, sin extrema ideación o sin hundimiento mental. Y hemos observado
el enorme beneficio que esto aporta a los chiquitos y a los adolescentes por dos razones. Primero, porque potencia su capacidad para el aprendizaje, porque les permite estar presentes en el aquí y en el ahora y evaluar lo que es genuinamente importante en la vida y en su desempeño vital, y al mismo tiempo porque les da una capacidad de atención a todo lo que les rodea. Tendremos también que cultivar un equilibrio emocional, porque somos presa de una variedad de desequilibrios de esta naturaleza. La hiperactividad emocional, que es el síndrome del jarrito de Tlaquepaque, ¿sí? Que somos muy vulnerables porque pensamos que todos hablan de nosotros, todos están en nuestras contras, y bueno, de lo que no nos han dado noticia es que no solo no somos tan importantes, sino que lo más probable es que a la mayoría de los que nos rodean en este planeta les seamos indiferentes. Por lo tanto, este síndrome del jarrito de Tlaquepaque es insustancial, ¿no? También somos presa del déficit emocional, ¿verdad? Y este déficit emocional se manifiesta con la insensibilidad. Y la insensibilidad no es otra cosa que una actitud que surge desde el pequeño hasta el adulto, basada en una cognición equivocada de la realidad. La noción de que existimos como entidades aisladas, independientes, autónomas, cuando en realidad existimos en muchas de las dimensiones, si no es que todas las que nos comprenden, como entidades compuestas. Estamos compuestos por partes, dependemos del entorno en el que subsistimos y o sí dependemos los unos de los otros. Por lo tanto, esta actitud autocentrada y egoísta que anima la insensibilidad no tiene que ver con que seamos malos y perversos, sino porque desconocemos nuestra naturaleza como seres compuestos, y esto es algo que puede educarse y es algo que debe educarse. Y también sufrimos de una especie de desequilibrio emocional en donde, por ejemplo, reaccionamos emotivamente de forma inadecuada a diferentes estímulos en la vida. Ves que la viejita se cae por la escalera y te ríes, ¿verdad? Lo encuentras interesante o entretenido. Este nuevo modelo educativo tiene que también basarse en lo que llamamos el equilibrio o el balance cognoscitivo, el equilibrio o el balance cognoscitivo, que también se manifiesta con estos tres desequilibrios. La hiperactividad cognoscitiva, en donde nosotros proyectamos todo género de fantasía sobre el mundo al que nos vemos expuestos. El déficit cognoscitivo, en donde no vemos lo que tenemos enfrente. Y el desequilibrio cognoscitivo, en donde nosotros armamos toda variedad de cogniciones tergiversadas de la realidad. Esto es, no percibimos lo que tenemos enfrente. Cuando lo percibimos de una forma incorrecta. Y en consecuencia de esa incorrecta cognición de las cosas, interactuamos con el mundo de una forma equívoca. Así entonces, en el modelo fundamental formativo, debemos de integrar herramientas que permitan, desde al pequeñito, el adolescente y el adulto, redimensionar la cognición que tiene del mundo y recuperar ciertas intuiciones fundamentales de su naturaleza. Finalmente, este modelo se basa también en una competencia, que es la competencia que llamamos conativa, una palabra un poquito dominguera que adviene de la psicología evolutista occidental y que tiene que ver con el cultivar una estructura motivacional y una colección de aspiraciones que concuerden con el bienestar genuino y duradero, así como detectar y disminuir la intensidad de las motivaciones y aspiraciones que degraden y erosionen dicho bienestar genuino y duradero. Bien, a través de este medio, precisamente lo que buscamos es, en primera instancia, que podamos nosotros fortalecer tres diferentes herramientas que nos permiten sustanciar este desarrollo evolutivo. Primero, el cultivo de la concentración. Una concentración que no se basa en la violencia y que no se basa en la fuerza. Cuando nosotros nos dicen comúnmente concéntrate, ¿cómo acompañamos esa instrucción? Pujamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la expresión más sofisticada de concentración que a nivel cultural conocemos? Bueno, la concentración de un piloto de Fórmula 1 o la concentración que tiene un piloto de un avión caza, ¿verdad? Pero lo que ustedes no saben es que cuando ese piloto aterriza en un portaaviones, ha perdido, como lo hace el piloto de Fórmula 1, en promedio 5 kilos, ¿sí? Se ha deshidratado de la tensión. Ese tipo de concentración no se sustenta, es una concentración que se rompe con facilidad. Necesitamos cultivar un nuevo tipo de concentración basada en la relajación.
La relajación que no da en consecuencia el sopor o el sueño, pero que al mismo tiempo le permite al individuo estar lúcido y atento de su entorno y del objeto de interés. Eso es lo que se cultiva precisamente a través del entrenamiento contemplativo, lo que ordinariamente se conoce por meditación. Esta es una palabra complicada porque nosotros la malinterpretamos o la hemos demonizado. Y una de las razones por la que lo hacemos es por ignorancia. No sabemos qué se quiere decir por meditación. Hay personas que piensan que meditar es poner la mente en blanco. Hay un dicho tibetano muy simpático que dice: el que trabaja en poner la mente en blanco se queda con la mente en blanco, ¿sí? Evidentemente el objetivo del entrenamiento contemplativo no es dejar de pensar, porque además dedicar 30 años de tu vida a ese tipo de formación, cuando la podrías obtener con un balazo en el cerebro en 2 minutos, pues es algo que no tiene justificante. Evidentemente el objetivo de la meditación no es dejar de pensar, sino es poder atender el objeto de interés de forma continua sin distracción. Y eso es lo que buscamos como punto de partida en el proceso formativo. Simultáneamente, usar esa concentración para el desarrollo de la ética, que en este contexto definimos como una sabia administración de nuestros hábitos de vida, en consecuencia del entendimiento de la retribución moral de los mismos. Suena muy sofisticado y complicado, pero quiere decir algo muy sencillo: educar al pequeño, al adolescente y al adulto a entender y reconocer que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que nosotros somos directa o indirectamente responsables. Que nos guste o no, somos los arquitectos no solo de nuestra propia vida, sino del mundo en el cual nosotros vivimos. Escuchaba a Claudio en su presentación por la mañana y me emerge siempre la tentación, como creo a todos los mexicanos les aparece, de culpar, por ejemplo, a nuestras autoridades, muy a menudo corruptas, muy a menudo incompetentes, de todos los problemas que nos aquejan. Pero no olviden algo importante: nuestros políticos no son extraterrestres, son mexicanos. Y nosotros los producimos porque somos como ellos. Así que para transformar ese entorno nos tenemos que transformar a nosotros mismos y hacernos conscientes de que, como decía Marx, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, o dicho de otra manera, el que permite. Este país es el que nosotros hemos hecho, no es el mejor, pero es el que tenemos y tenemos que trabajar por él para transformarlo, haciéndonos conscientes de que somos responsables del mismo. Y finalmente, una educación basada en la sabiduría, que no es la acumulación de datos. Nuestro sistema educativo, en el mejor de los casos y circunstancias que genera, personas eruditas, pero no personas sabias. Podemos tener un premio Nobel en literatura, pero que es un ser humano muy deficiente, autocentrado, egoísta y aflictivo. Entonces lo que necesitamos es un modelo educativo que genere seres humanos de calidad integral, ¿sí? Claro que para lograr esto tenemos que educar a los propios maestros a que entiendan esto como importante, como valioso y como importante. Muy bien, ahora, para ello necesitamos una competencia socioemocional que se puede desarrollar a través de las herramientas contemplativas y que produzca primero el autoconocimiento. La educación formal debe de orientar al niño a conocerse y para ello necesita desarrollar herramientas que le volteen a sí mismo, que le permita la autorregulación, porque nos podemos autorregular, que nos permita generar una toma sabia de decisiones, una capacidad de relación interpersonal y finalmente una conciencia de interdependencia y una conciencia social. Para eso nos hemos abocado en la generación de un muy extraordinario, pienso yo, programa formativo que hemos empezado a implementar en aulas con niños y adolescentes, también en seminarios orientados a educadores, en diferentes organizaciones e inclusive a nivel de gobierno. Y lo hacemos conscientes de algo que el doctor Richard Davidson, el director del laboratorio Weizmann de investigación neurofisiológica de la Universidad de Wisconsin, el más importante neurocientífico contemporáneo que trabaja en el estudio de los efectos de la meditación sobre el cerebro y el bienestar, cuando él afirma: las prácticas contemplativas prometen mejorar la regulación de la atención, la afectividad, la motivación, la cognición y la conducta social, lo cual es una estrategia potencial para reducir los riesgos que enfrentan los niños y mejorar los resultados tanto sociales como académicos en las escuelas del mundo contemporáneo.
Así que estamos comprometidos con el introducir estas herramientas al modelo educativo, lo estamos haciendo y vemos resultados positivos. Claro, es un primer paso, ¿no? Y sé que todos podemos con mucha facilidad dejarnos pues sobrellevar por la negatividad vinculada a todas las carencias que hoy aquejan a Latinoamérica y que aquejan a México, ¿no? Pero recuerdo cuando era muy jovencito y me encontraba en los Himalayas y tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes maestros del Dalai Lama que se llamaba Kunu Lama. Era un hombre excepcional que le dio la transmisión al Dalai Lama de un texto muy famoso de la literatura clásica tibetana y india que se llama El camino de vida del héroe espiritual o del Bodhisattva, que enfatiza el cultivo de la compasión. Y recuerdo cuando conocí a Kunu Lama que me llamaba la atención que no tenía ninguno de los dedos de sus pies. Y me acerqué a él y le pregunté cuál era la razón, cómo había perdido estos dedos. Y me dijo que lo había hecho en su escape del Tíbet en el medio del invierno, perseguido por el ejército chino y cuando tuvo que abandonar su entorno, cruzar los Himalayas para llegar al resguardo de la India. Y me conmovió enormemente porque tuvo que hacerlo solo, tuvo que hacerlo sin ningún equipo, sin ninguna preparación. Y le pregunté a este gran lama tibetano que cómo había logrado una empresa tan complicada y cómo no había desfallecido en el proceso. Y me dijo algo que tengo presente hasta la fecha y que anima el trabajo que realizo en la Casa del Tíbet. Y me dijo, pude cruzar los Himalayas paso a paso. Así que, paso a paso, comencemos y no perdamos la esperanza. Muchas gracias.